El panorama en la Noria se mueve con intensidad en esta mitad de semana, marcada por la continuidad del trabajo tras el triunfo reciente frente a Puebla y por un calendario que concede margen para ajustar piezas. El plantel varonil mantiene sesiones enfocadas en ritmo y automatismos, aprovechando el parón competitivo que se abre por la actividad de la selección nacional. Una pausa que el cuerpo técnico entiende como oportunidad para pulir detalles sin la presión inmediata del resultado y para evaluar variantes que podrían ganar protagonismo cuando regrese la competencia oficial. Mientras el primer equipo afina conceptos, la atención también se desplaza hacia el frente femenil, que atraviesa un inicio de torneo sólido y sostenido. El conjunto mantiene el invicto en el clausura y encara una visita de alto voltaje a Monterrey, un escenario exigente que pondrá a prueba la consistencia del proyecto. El duelo se presenta como un termómetro ideal para medir la evolución del grupo, no solo por la jerarquía del rival, sino por el contexto de tabla que comprime aspiraciones y eleva la exigencia desde fechas tempranas. Las cementeras llegan ubicadas en la sexta posición, con sensaciones positivas por la regularidad mostrada y por la capacidad de competir en distintos registros. Enfrente estará un equipo que ocupa el tercer escalón y que ha construido su arranque a partir de victorias consecutivas, un detalle que añade presión y atractivo al cruce. El escenario plantea un pulso táctico intenso, con transiciones rápidas y momentos de dominio alternado, donde la lectura del partido y la gestión emocional pueden inclinar la balanza. Un resultado favorable no solo reforzaría la confianza, también reordenaría la pelea en la parte alta, hoy encabezada por el Club América con 10 unidades. En el entorno del primer equipo, el vestidor vive un proceso de reacomodo natural tras salidas importantes, y ese movimiento interno ha abierto espacios para nuevas voces. Dentro de ese contexto, Charly Rodríguez ha asumido un rol de mayor peso, con ascendencia creciente sobre sus compañeros y una influencia que se traduce tanto en el día a día como en el campo. Su liderazgo se manifiesta en la organización del juego, en la exigencia durante los entrenamientos y en la lectura de los momentos del partido, factores que lo colocan como referencia inmediata por detrás del capitán, fortaleciendo una columna vertebral que busca estabilidad y carácter. La planificación deportiva no se detiene y apunta a reforzar zonas específicas para sostener la competitividad a mediano plazo. La prioridad está clara en la saga central, un sector que se pretende apuntalar con un perfil concreto, capaz de cubrir una eventual ausencia y de adaptarse con rapidez a la idea del entrenador. La búsqueda se orienta hacia un defensor que no ocupe plaza de seleccionado y que aporte solvencia desde el primer contacto, con experiencia suficiente para competir y con margen de crecimiento dentro del proyecto. La intención es cerrar una incorporación que equilibre la plantilla sin alterar la armonía del grupo. En paralelo, el mercado sigue ofreciendo historias que captan atención, como la situación del lateral uruguayo Camilo Cándido. Tras un año de protagonismo y títulos en Colombia, su continuidad se vio condicionada por cuestiones presupuestarias y ahora su futuro se abre a nuevas posibilidades. Existen propuestas firmes sobre la mesa y destinos que resultan atractivos por contexto y ambición, con ligas competitivas que valoran su recorrido, su constancia y su capacidad para sostener el ida y vuelta por la banda. La definición de su próximo paso se encamina a resolverse en un escenario donde el tiempo y la negociación jugarán un papel decisivo. Así, Cruz Azul atraviesa días de análisis profundo y movimientos calculados, con frentes abiertos que van desde el crecimiento del liderazgo interno hasta la consolidación del proyecto femenil y la lectura precisa del mercado. Cada entrenamiento, cada decisión y cada partido en el horizonte se integran en una misma narrativa de ambición medida, donde el objetivo es sostener la inercia positiva, afinar detalles y llegar con mejores respuestas cuando el calendario vuelva a apretar y las exigencias se multipliquen en todos los frentes. Con la pausa competitiva todavía en marcha, el cuerpo técnico aprovecha para profundizar en aspectos que durante la vorágine de partidos suelen quedar en segundo plano. La carga física se administra con precisión, se ajustan recorridos defensivos y se insiste en la salida limpia desde el fondo, una faceta que el equipo busca consolidar para ganar control en los primeros metros. La intención es que, cuando regresen los compromisos oficiales, la estructura esté más aceitada y las decisiones fluyan con mayor naturalidad, especialmente ante rivales que presionan alto y obligan a pensar rápido. En ese proceso de ajuste, el mediocampo aparece como eje de equilibrio.
La comunicación entre líneas, la sincronía para saltar a la presión y la capacidad de sostener la posesión en campo rival son puntos que se trabajan con énfasis. La idea es que el equipo pueda alternar ritmos sin perder orden, entendiendo cuándo acelerar y cuándo pausar para desorganizar al contrario. Este enfoque se traduce en sesiones intensas, con correcciones constantes y escenarios simulados que buscan anticipar lo que vendrá en el calendario. La convivencia interna también atraviesa una etapa de maduración. Con referentes que ya no están, se reconfiguran responsabilidades y se fortalecen vínculos que sostienen al grupo en los momentos de exigencia. Las charlas, el liderazgo compartido y la claridad de roles ayudan a construir una identidad que no depende de una sola figura, sino de una red de apoyos dentro del vestidor. Esa cohesión se percibe en la competencia interna, donde cada jugador entiende que el nivel colectivo se eleva cuando la exigencia es pareja. En el frente femenil, el desafío inmediato no se limita a un solo partido, sino a consolidar una mentalidad competitiva que sostenga el buen arranque. El equipo ha mostrado solidez defensiva y capacidad para lastimar en transiciones, pero sabe que la regularidad se construye con detalles. La visita a Monterrey exige concentración plena, lectura correcta de los tiempos y personalidad para imponer condiciones incluso en escenarios adversos. La experiencia de encuentros de alta tensión suma aprendizaje y refuerza la convicción de que el proyecto avanza por un camino firme. La tabla, todavía en formación, no define destinos, pero sí marca tendencias. Estar cerca de los puestos altos alimenta la ambición y obliga a no relajarse. Cada punto cuenta y cada actuación deja señales que los rivales toman nota. En ese contexto, el grupo entiende que competir bien no es suficiente si no se traduce en resultados, y que la consistencia se construye jornada tras jornada, con la misma intensidad independientemente del escenario. De cara al mercado, la dirigencia mantiene un equilibrio delicado entre oportunidad y prudencia. Incorporar por incorporar no es opción, y por eso se analizan perfiles que encajen tanto en lo futbolístico como en lo humano. El objetivo es sumar una pieza que aporte desde el primer día, pero que también se integre a una cultura de trabajo exigente. La saga central es una prioridad estratégica, no solo por recambio, sino por la necesidad de contar con variantes que permitan ajustar esquemas según el rival y el momento del partido. La evaluación incluye aspectos físicos, lectura de juego y capacidad para sostener duelos individuales, pero también liderazgo silencioso y adaptación al entorno. La apuesta es clara: fortalecer una base que permita competir con regularidad en torneos largos y responder en instancias decisivas. Cada avance en las conversaciones se maneja con discreción, entendiendo que los tiempos del mercado no siempre coinciden con la urgencia deportiva. En cuanto a situaciones individuales, algunos nombres siguen en el radar por su rendimiento reciente y por el interés que despiertan en distintas ligas. Los movimientos posibles generan expectativas y obligan a planificar escenarios alternativos. La prioridad es proteger el funcionamiento colectivo, evitando desajustes que rompan la dinámica conseguida. Por eso, cada decisión se evalúa en función del impacto real dentro del campo y en la convivencia diaria. Así, el club transita un momento de construcción continua, con la mirada puesta en el corto plazo sin perder de vista el proyecto integral. El trabajo silencioso, las decisiones calculadas y la exigencia constante marcan el pulso de una etapa en la que cada detalle suma y cada jornada de entrenamiento se convierte en una inversión para lo que viene. Manteniendo abierta la conversación y el análisis mientras el calendario se prepara para volver a exigir al máximo. En la semana en la que el equipo varonil aprovecha el respiro del calendario, el ambiente en la noria se mantiene activo, pero con una calma distinta, más enfocada en el detalle que en el resultado inmediato. Es una etapa de preparación mental y física, donde el cuerpo técnico busca que los jugadores entiendan la necesidad de sostener la intensidad incluso sin la adrenalina del partido. Ese trabajo se traduce en sesiones donde se busca precisión, coordinación y un ritmo que permita competir con solidez cuando regrese la competencia oficial. Dentro de ese proceso, la dirección deportiva sigue evaluando opciones para reforzar el plantel, especialmente en la zona defensiva. La intención de sumar un central que pueda cubrir la ausencia del Chiquete Orozco se mantiene como una prioridad, pero con el criterio de no alterar el equilibrio del grupo.
La búsqueda se orienta hacia un perfil específico, un jugador que no haya sido formado en México y que no tenga experiencia internacional. Lo que apunta a un ajuste económico y a la posibilidad de integrar a alguien que se adapte rápido a la dinámica del equipo. Este tipo de decisiones suelen ser de largo plazo, porque no solo se trata de traer un nombre, sino de asegurar una pieza que aporte estabilidad en una posición clave. La saga central es el punto de partida de cualquier sistema sólido, y por eso se analiza con cuidado cómo cada candidato puede aportar en anticipación, en salida y en el juego aéreo, además de su capacidad para entender el ritmo del fútbol mexicano y la exigencia del club. La idea es que el refuerzo no solo cubra una ausencia, sino que eleve el nivel general del plantel. En paralelo, el caso de Camilo Cándido sigue generando movimiento, porque su futuro se perfila como una decisión que podría resolverse pronto. El lateral uruguayo, que fue campeón en Colombia y se mantuvo como titular durante todo el año, ahora busca un nuevo destino tras no poder concretarse su permanencia por cuestiones presupuestarias. La situación se mueve con varias ofertas sobre la mesa, lo que muestra que su rendimiento y perfil siguen siendo valorados en la región. Las posibilidades que se mencionan, como el interés de equipos de Brasil y Uruguay, reflejan que su experiencia en el exterior lo coloca en un mercado atractivo, donde el nivel competitivo y la exigencia física son altos. Para el jugador, la elección del próximo club será clave para mantener el ritmo y seguir creciendo. Porque un paso acertado podría consolidarlo en un proyecto serio y darle continuidad a su carrera en un entorno que lo valore. Mientras tanto, en Cruz Azul, el proceso de adaptación de nuevos líderes sigue avanzando. Con la salida de figuras que antes tenían un peso importante en el vestidor, otros jugadores han tenido que dar un paso adelante. Charly Rodríguez es uno de ellos, y su papel ha ganado relevancia en los últimos días, no solo por su desempeño dentro del campo, sino por la influencia que ejerce en el grupo. Su presencia se siente en la organización del equipo y en la manera en que se maneja la dinámica durante los entrenamientos. Ese tipo de liderazgo es clave en una etapa de transición, porque ayuda a sostener la identidad del equipo cuando hay cambios. No se trata solo de un capitán formal, sino de un referente que aporta calma y dirección en momentos de presión. Esa figura es fundamental para que el equipo mantenga un rumbo claro, especialmente cuando se enfrentan jornadas intensas y la exigencia crece. En resumen, el club vive un momento de ajustes y definiciones, con la mirada puesta en reforzar la plantilla sin perder la estabilidad y en sostener el crecimiento del proyecto femenil. Cada decisión se toma con la intención de fortalecer el conjunto, y el trabajo en la noria continúa con la convicción de que la pausa será un impulso para llegar mejor preparados a lo que viene. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol Cruz Azul. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados de Cruz Azul. La máquina celeste del Cruz Azul podría estar a punto de dar uno de los golpes más espectaculares del mercado de fichajes. Según fuentes cercanas al club, el delantero serbio Luka Jovic estaría muy cerca de sumarse al plantel celeste, un rumor que ha encendido la pasión de los aficionados y llenado de expectativa los pasillos del Estadio Azteca. Jovic, conocido por su olfato goleador y su capacidad para aparecer en los momentos más decisivos, llegaría para reforzar la delantera de un equipo que busca recuperar la gloria y consolidarse como uno de los protagonistas indiscutibles del fútbol mexicano. La posible llegada del atacante europeo genera múltiples especulaciones. Algunos analistas aseguran que su estilo de juego, dinámico y potente, podría adaptarse perfectamente a la filosofía ofensiva del Cruz Azul, mientras que otros señalan que el reto será mantenerlo motivado y regular durante toda la temporada. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que el solo rumor de su contratación ya ha disparado las expectativas entre la afición, que sueña con ver al serbio celebrando goles en el estadio con la camiseta azul. Fuentes extraoficiales apuntan que las negociaciones avanzan de manera positiva y que la directiva estaría trabajando para cerrar el acuerdo sin levantar demasiado ruido. La estrategia parece clara: asegurar un refuerzo de élite que no solo marque la diferencia en la cancha, sino que también sirva como un mensaje al resto de la liga de que Cruz Azul está dispuesto a luchar por títulos y a no escatimar esfuerzos en el mercado de fichajes.
La presencia de Jovic podría transformar la dinámica del equipo, potenciando tanto la creatividad como la contundencia ofensiva, y despertando nuevos horizontes para un club que históricamente ha buscado consolidarse entre los grandes. Mientras tanto, en redes sociales, los aficionados se dividen entre la incredulidad y la euforia, memes, teorías y especulaciones sobre su primer gol o su adaptación al fútbol mexicano se multiplican a cada momento, alimentando la sensación de que algo realmente grande podría estar gestándose. Si finalmente se concreta, Luka Jovic no solo será un refuerzo de calidad, sino también un imán mediático que atraerá atención dentro y fuera del país. La máquina celeste podría estar a las puertas de uno de los capítulos más emocionantes de su historia reciente, y el mundo del fútbol mexicano observa expectante, consciente de que un solo fichaje puede cambiar la narrativa de toda una temporada. Con la incertidumbre y la emoción en su punto máximo, los seguidores del Cruz Azul esperan que el rumor se convierta en realidad y que Luka Jovic se sume a la escuadra azul, prometiendo goles, espectáculo y un renovado impulso competitivo que podría devolver al club a los primeros planos del fútbol nacional. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol Cruz Azul. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.